Muy buenos días, hermanos, buenas tardes. Nos toca compartir con ustedes un tema muy hermoso, sanidad de los hábitos pecaminosos, continuando con la serie de sanidad interna. Para ello les pedimos que nos acompañen en una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea quien hable a nuestra vida. Amado Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, danos inteligencia, danos sabiduría, Padre eterno, para que primeramente seamos nosotros, Señor, quienes podamos aprender, Señor, lo que tú tienes a nuestra vida, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre, y te suplico que toques los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, en cada uno de ellos, Señor, fortalécelos, Señor, y redarguye en sus vidas, Padre eterno, en el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues el tema es hábitos pecaminosos, ¿verdad? Primeramente quisiera mencionarles que en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, Jesús se presenta en la sinagoga y Él declara el propósito por el cual Él vino a este mundo. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a sanar, ¿verdad?, las enfermedades físicas. Pero también Jesús declara que vino a sanar esas enfermedades mentales, esas enfermedades del alma. Y tenemos esa confianza, hermanos, que Dios está interesado en que estemos sanos plenamente en todas las áreas de nuestra vida. Es muy cierto que también la palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:13 que Él nos ha trasladado de un mundo de tinieblas a un reino de su Hijo Jesucristo, que es un reino de luz. Así que a partir de que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos, ¿verdad?, esa capacidad para ir, ¿verdad?, Dios transformándonos y que nosotros podamos percibir las cosas espirituales. Sin embargo, hay hábitos, como lo dice aquí, son acciones, son actitudes que practicamos muchas veces tan frecuentemente, son tan repetitivos en nuestra vida, que ya no los distinguimos como buenos o malos, sino como parte de nosotros. ¿Cuántos hemos oído la expresión? Es que yo así siempre he sido, así es mi carácter, pero en realidad no pedimos la dirección de Dios para saber si es agradable delante de Él. Y como nos daremos cuenta, esos hábitos nos alejan de la presencia de Dios. Así que es muy importante que nosotros podamos identificarlas y que no las consideremos como algo normal en nuestra vida, ni como algo normal porque el mundo así lo dice que es. Un problema muy frecuente que tenemos es el egoísmo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Lucas 9, 23, 24? Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Así veremos en muchos hábitos pecaminosos que vamos a definir un poco, en que el egoísmo es el principal de ellos y que de ahí se centra. Dios nos invita en su palabra a hacer morir cada día ese yo, para que no sigamos nuestras propias acciones, nuestra propia voluntad y nuestras propias acciones conforme a lo que nosotros creemos conveniente, lo que conforme a nosotros nos parece mejor, sino lo que nos invita es que tomemos a Dios en cuenta en cada decisión y hagamos la voluntad de Dios primeramente, para que podamos nosotros arrepentirnos, hermanos, de esos hábitos pecaminosos, podamos reconocerlos, podamos confesarlos y podamos pedir perdón a Dios, porque Él es bueno y nos puede perdonar. Así que vamos a empezar con el primer hábito, que es el orgullo. El orgullo, la definición de orgullo es una autoestima desproporcionada, trato despectivo, un trato rudo hacia los demás, es una estimación excesiva de nuestro valor. Las palabras favoritas de una persona orgullosa, y lo podemos identificar claramente, son: yo puedo, no necesito a nadie, no necesito la ayuda de Dios. El orgulloso siempre se cree perfecto, por eso critica a los demás. No aprende de otros, ni es capaz de reconocer cuando otra persona tiene razón. Un ejemplo claro,
lo podemos ver en el libro de Daniel, que después de que el Señor después de que Daniel le da el sueño interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, aún así el rey, de una forma orgullosa, 12 meses después de que Dios ya le había interpretado el sueño, dice esas palabras: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, dice, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Lo encontramos en Daniel 4:30, ¿sí? Después de esto, Dios cumple con lo que ya le había anunciado al rey Nabucodonosor, y después es echado 7 años, hay como animal cayéndole el rocío con las uñas como garras, ¿no? Y así lo describe la palabra de Dios, ¿sí? El orgullo es el más aborrecible pecado para Dios. Ensucia el corazón, no permite obedecer, rechaza la palabra y nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque a veces, por ser orgullosos, suelen las personas creerse hasta como Dios, ¿no? Otro ejemplo muy marcado, muy visto, es cuando Satanás se quiere asemejar a Dios. En Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás se quiso hacer igual a Dios, al mismo nivel de Dios, ¿sí? Y entonces, por eso decía, ¿no? Subiremos y subiré y me haré igual a Dios, ¿no? Y ese fue el pecado tan aborrecible delante de Dios, que fue inmediatamente echado junto con los ángeles que le seguían a la tierra. En el manual que estamos manejando, hay una serie de preguntas en las cuales nosotros podemos responderlas y saber qué tan orgullosos somos. Les invito a que pues estemos contestándolos conforme vayamos escuchando esta enseñanza. Amén. Bueno, pues también encontramos lo que es la crítica y el enojo, ¿verdad? Y vemos que la crítica es un juicio o un análisis sobre alguna situación, sobre una persona, sobre un trabajo, y puede ser objetivo o no, y puede ser tanto positivo como negativo. La palabra de Dios nos dice que seamos cuidadosos al momento de criticar a alguien o de juzgarlo, por lo que dice en Lucas 6:37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Entonces vemos, hermanos, que sí tiene una repercusión cuando nosotros juzgamos de manera desmedida y dura, ¿verdad? Dice que esa crítica también va a ser contra nosotros de una manera dura y desmedida. Quizás no en lo mismo que nosotros vemos en los demás, porque claramente el que critica, sabemos que lo que hacen los demás siempre lo magnifican, y lo que uno hace, lo minimizan. Pero Dios dice que en la misma medida en que seamos duros con los demás, pues también seremos juzgados de la misma manera, ¿verdad? Así que tengamos cuidado en ese punto. Acerca del enojo, también encontramos, ¿verdad?, que el enojo significa que es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o actitudes de otros, y nos predispone el ánimo contra otra persona o contra una situación específica que se ha vuelto desagradable o injusta para nosotros. Bueno, pues sabemos cómo explota el que siempre se enoja, ¿no? Siempre grita, siempre todo le parece mal, y hay algo que Dios nos muestra en su palabra, ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, porque por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo,
no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque se lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Vemos en la palabra de Dios que aquí nos da, ¿verdad?, la respuesta al por qué. En un principio, en el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Qué es lo que origina, verdad, esos pleitos, esas guerras? Pues el enojo, ¿verdad?, que se siente en ese momento. Entonces, podemos percibir, ¿verdad?, que aquí hay una persona que se ve, ¿verdad?, como casi como el sol, ¿no?, en donde el sol está en medio y los planetas giran alrededor de él. ¿Por qué? Porque dice la respuesta ahí en este mismo versículo, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y podemos decir, ¿verdad?, que son las pasiones lo que originan estos pleitos, ¿verdad? Una pasión podemos ver que es una distorsión descontrolada por los deseos del corazón o de la carne, ¿verdad? Y estas gobiernan nuestras conductas y nuestras acciones. Este tipo de personas normalmente es lo que dicen, hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Entonces vemos que al no haber, ¿verdad?, satisfechas esos deseos, ya sea de poder o de dinero o de reconocimiento, al no poderlos alcanzar, pues estalla el enojo, ¿no? Entonces podemos ver que son personas que los deseos los convierten en necesidades y las necesidades las convierten en demandas. Es por esa razón que pues explotan, ¿verdad?, cuando no logran, ¿verdad? Y por eso también Santiago 1:19 precisamente nos recomienda, sean tardos para airarse y para hablar, ¿verdad? Sean prestos para escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enojo desata, ¿verdad?, que hablemos de más, que podamos insultar, gritar o herir, ¿verdad?, a algunos de los que están alrededor de nosotros. Y el mundo así lo maneja. El mundo dice que el enojo es por las circunstancias. Él no nos responsabiliza de esta acción de enojo, sino que él dice, son las personas, son las circunstancias, nada sale conforme a lo que tú planeas. Pero la palabra de Dios claramente aquí nos está diciendo, es por causa de lo que hay en tu corazón, ese descontrol de tus deseos que no permiten, ¿verdad?, o que más bien si no se cumplen, se irritan y desencadenan el enojo, mis hermanos. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque vemos que el egoísmo forma parte de estos también hábitos, la crítica y el enojo. Seguimos con el siguiente punto. El siguiente es la rebeldía. Como definición, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, falta de obediencia al mandato de autoridad. La rebeldía, podemos nosotros ser fácilmente engañados y pensar que quienes ejercen la autoridad sobre nosotros nos están robando nuestra libertad, ¿no? Pero no, por el contrario, lo que debemos entender es que Dios ha puesto a esas personas con puestos de autoridad, de dicha autoridad, para nuestra protección, ¿sí? La rebeldía es el camino del enemigo, mientras que la sumisión es el camino de Dios. No obstante, debemos de tener presente que el Señor exige que una apariencia externa de sumisión, Él no solamente exige una apariencia externa de sumisión, sino que Él quiere una total sumisión. A veces eso nos cuesta trabajo a todos, ¿no? El pensar que tenemos que a fuerza estar sometidos a algo, así lo destine Dios. Voluntario. Exactamente, tiene que ser también voluntario. Hay algunas figuras de autoridad a las que nosotros tenemos que sujetarnos. ¿Y quiénes son? Principalmente y sobre todas las cosas, a Dios y a su palabra. Él es nuestro máximo nivel, nuestra máxima figura de autoridad. Y ese tiene que ser grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nosotros incluso no tomamos la palabra
y hacemos menos a los consejos de la palabra de Dios, estamos siendo rebeldes. La palabra de Dios nos es clara, para eso Dios nos ha dado la Biblia, y a veces no nos gustan algunos pasajes, ¿sí? Pero aunque no nos guste, nosotros tenemos que obedecer, tenemos que someter nuestra vida y obedecer, ¿sí? Entonces, primeramente es a Dios, la palabra de Dios dice, sométanse a Dios, esto en Santiago 4:7, y dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, ¿sí? Entonces, ¿queremos ser dichosos? Vamos a obedecer la palabra de Dios. En segundo, tenemos que ser sujetos, o no tenemos que ser rebeldes al gobierno, en este caso a las personas que Dios ha puesto en esa figura de autoridad como gobernantes, sean presidentes, en este caso de nuestra República Mexicana, gobernadores o municipales o cualquier figura de autoridad. A veces no estamos de acuerdo, es válido no estar en total de acuerdo en todo lo que hagan, ¿sí? Pero tampoco tenemos que actuar de una forma en la que estamos en contra del gobierno. Nosotros no estamos puestos para estar en contra del gobierno. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo dice en Romanos 13:1-2. Tenemos que, no tenemos que ser rebeldes, o tenemos que sujetarnos a nuestros padres. La palabra de Dios dice, obedezcan en el Señor a sus padres. Ustedes, hijos que aún están solteros y están viviendo bajo el techo de papá, tienen que estar sujetos. Tienen, ¿sí? Una autoridad. Tienen una autoridad, ¿sí? que por el momento, una vez que ya se han casado, tienen que respetar a sus padres, pero ustedes por ese momento tienen esa figura de autoridad que son sus padres, ¿sí? Y luego dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios, una parte muy hermosa, dice, para que les vaya bien y disfruten de larga vida en la tierra. Tiene sus recompensas, no ser rebelde, tiene sus recompensas estar sujetos a la autoridad de Dios, para que nos vaya bien y tengamos una larga vida. El esposo y la esposa, nosotros, las esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa. Y los esposos, dice, amen a sus esposas, ¿sí? Cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Recuerden que, si bien es cierto, nosotros como varones somos la cabeza de nuestra esposa, Dios es la cabeza de nosotros. Nosotros como varones, si queremos seguir esa figura de autoridad que Dios nos ha mostrado, el Padre de nosotros y nosotros a nuestra familia, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? También tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, a los líderes de la iglesia. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, ¿sí? Y el último punto que vamos a tocar en de rebeldía son a nuestros jefes en nuestro trabajo. Tal vez a veces no nos gustan las cosas como se hagan, o pensamos que las cosas se pueden hacer de mejor forma, o que nosotros tenemos mejor capacidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, sométanse con todo respeto a sus amos. Trabajen de buena gana como para el Señor. Todo lo que hagamos, hacerlos todo como para el Señor, ¿sí? Hay un ejemplo muy claro, lo tocaba mi esposa, en cuestión de Miriam y Aarón, ¿no? Ellos, aunque eran mayores que Moisés, ¿sí? Decía Miriam, no solo por Moisés ha hablado Dios, también ha hablado por nosotros, ¿no? Sí, de hecho, pues no lo mencioné, pero sí quería comentarlo, porque Ajá. ahí se hizo presente tanto la crítica cuando ellos murmuraron, y aunque pudiéramos decir eran los hermanos mayores, ¿verdad? Pues estaban sobre
sobre Moisés, se supone, ¿verdad? Cronológicamente, pero lo que vemos aquí es que Dios le había delegado una autoridad a Moisés, así que Dios no perdonó ni la crítica ni tampoco la rebeldía que ellos sintieron en su corazón, ¿verdad? Hacia su hermano Moisés. Así es, y fueron ahora sí que castigados. Miriam fue castigada con lepra, como lo podemos nosotros leer en la palabra de Dios, ¿no? Y continuamos con algunos pecados que le llaman pecados habituales o hábitos habituales que nosotros tenemos, como son la gritería, las malas palabras, ¿no? El robo, que a veces, ya sea que porque te dieron un mal cambio a favor o en contra, ¿no? Que si tú lo diste en contra y ahora sí que a sabiendas que le estás dando mal el cambio, ¿no? Eso es robo. Pero si te lo dieron mal a ti y te dieron más, pues lo correcto es decir, ¿sabes qué? Me diste de más, te lo regreso, ¿sí? Y la falta de perdón, ¿sí? También es uno de los pecados habituales. Las mentiras piadosas, ¿no? Es una mentira que no hace daño. Las promesas no cumplidas. Nosotros como la cultura mexicana, siempre le dices a tus hijos, oye, ve a barrer el patio, y tu hijo te dice, sí, ahorita. Pero esa ahorita puede pasar 2 horas, 3 horas, o todo el día y no lo hizo, ¿no? Eso es una promesa no cumplida y eso es un pecado delante de Dios, ¿sí? Cuando nosotros no cumplimos nuestra palabra, el fraude, la pereza, ¿no? En cuanto a que estamos con quejas, ¿no? Incluso, por ejemplo, hasta cuando nosotros no tenemos nuestros papeles en orden, ¿no? En cuestión del tránsito, ¿no? Violamos leyes de tránsito, ¿sí? No contamos con licencia y luego nos quejamos de que el de tránsito pues nos pide mordida, ¿no? Y nosotros provocamos ese tipo de cosas. Estamos en desorden. Estamos en desorden, así es, ¿no? Hay otras tantas como es la pornografía, la masturbación, el desorden y el resentimiento. Son algunos de los pecados habituales de los que Dios necesita sanar nuestro corazón. Y que de hecho en su manual ustedes van a observar estas preguntas en donde les van a ayudar a identificar si estamos o no cayendo en estos pecados habituales. Por favor, hermanos, esfuércense en contestarlas porque créanos que el primero es identificarlos, el reconocerlos, pero si nos hacemos duros haciéndonos de la vista gorda, pues entonces seguiremos fallándole a Dios y eso va a provocar que haya un distanciamiento en nuestra relación con Dios, porque Dios es un Dios santo y necesitamos nosotros ponernos a la altura, ¿verdad?, de lo que Dios demanda de nosotros, esforzándonos. Y Él es bueno y Él no, pues no quiere que seamos condenados, ya lo vimos, sino que Él quiere que seamos plenos. Y nos permite que podamos tener un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Sobre estos pecados. ¿Qué nos dice ahí en 1 de Juan 1:9? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el verdadero arrepentimiento consiste, dice, en reconocer que hemos pecado, en confesar esos pecados, decirlo tal cual es, en qué estamos fallando y pedir perdón. Y Dios dice que es fiel y es bueno para perdonarnos. Sí. Parte del arrepentimiento genuino también es el sentir la tristeza y el dolor que nuestro pecado ha causado, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación hacia las demás personas. También nos dice que debemos apartarnos del pecado, ¿verdad? Aborrecerlo, ¿verdad? Porque sabemos que no es algo que le agrade a Dios. También tenemos, parte del arrepentimiento es renunciar al derecho legal que le hemos dado al diablo. Se dice que el diablo es especialista en leyes. Y en cuanto a nosotros le damos esa oportunidad en nuestra vida,
en estos pecados habituales, el diablo va a tomar derecho para cerrar las bendiciones de Dios y al contrario, traernos maldiciones, como lo expresa en Deuteronomio capítulo 28 del versículo del 15 al 68, en donde nos dice que va a haber maldiciones por la desobediencia a su palabra en nuestros terrenos, en el ganado, en el trabajo, va a traer epidemias mortales, va a traer enfermedades incurables, va a traer que los enemigos se burlen de nosotros y se enseñoreen, ¿verdad? Pues todo esto es desagradable para nosotros, hermanos, pero si queremos ser realmente bendecidos, tenemos que pedir perdón a Dios e identificarlo, ¿verdad? También parte del arrepentimiento genuino es dar vuelta atrás y hacer frutos dignos de arrepentimiento, que es una vida cambiada y una vida transformada. La confesión no debe ser cada mes o cada semana. La confesión de aquel pecado que tú identificas inmediatamente. Aquí, por ejemplo, ya le grité a mis hijos y sé que no le agrada a Dios. Inmediatamente confiésalo a Dios. Debe ser nuestra manera, nuestro estilo de vida para que podamos recibir el perdón y ser libres de toda culpa y toda condenación, ¿verdad? Parte también del verdadero arrepentimiento nos dice que es la restitución, que significa reparar o restaurar el daño que nuestro pecado ha hecho a otras personas, ¿verdad? Lo vemos en Mateo 5, 23, 24, cuando la viuda cuando dice que alguien quiere depositar su ofrenda y dice que si se acuerda que tiene algo contra su hermano, pues vaya, primero pida perdón y después pues vaya y deposite su ofrenda, ¿verdad? Y también el caso de Zaqueo, un hombre que fue llamado por Jesús, que tuvo un encuentro con Jesús y que cuando él se arrepintió de su pecado dijo, bueno, a quien yo le debo, se lo voy a restituir, ¿verdad? Estas son las obras de arrepentimiento, mis hermanos. Y la restitución, pues, no se trata de poner excusas o de decir, bueno, pues es que fue algo muy pequeño, fue algo que fue hace mucho tiempo, o la otra persona tuvo la culpa. No, mis hermanos, no tenemos que poner excusas, sino que la manera en que nosotros podemos pues ir y restituir, en parte es también ponernos del otro lado de la persona y ver en qué grado le lastimamos, qué tanto le afectamos para poder considerar, porque si no nos ponemos del lado de la persona, siempre vamos a decir que la otra persona exageró, ¿no?, en la ofensa, y no se trata de eso, sino que nosotros podamos ir claramente y decirle, discúlpame, perdóname, porque te ofendí en tal o en cual, en tal situación, y te pido que me perdones. Esa es la recomendación de la palabra de Dios, la restitución, hermanos. Y quisiera que, pues, para que veamos que Dios nos quiere bendecir, bueno, pues Proverbios 28:13 nos dice, quien encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Hermosa promesa de Dios. Pero también lo contrario, ¿verdad? Si no quieres, no prosperarás. Pero si confiesas, Dios te perdona y serás prosperado. Así es la palabra de Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pues todo está en que tomemos nosotros la decisión de restituir para que posteriormente a las tentaciones que vengan a nuestra vida, tengamos esa capacidad de poder vencer esas tentaciones. No tendremos dificultad incluso de tener buenas relaciones los unos con los otros, porque pues ustedes creen que la envidia va a traer buenas amistades, pues no, ¿verdad? Las destruye. El orgullo y de igual manera. Y Dios quiere que vivamos, dice, quieta, reposadamente, en paz los unos con los otros, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, no queremos que se cierren las ventanas de los cielos y las bendiciones, ¿verdad? Porque el obedecer a Dios, pues eso es lo que trae, mis hermanos. Así que hagamos caso a la palabra de Dios, de vivir, ¿verdad?, en paz, de hacer morir al yo cada día, el no habituarnos con estos pecados y creerlos normales, sino confesarlos, estar al pendiente, que Dios nos examine y cada día pedir perdón. Finalmente, quiero pedirles que leamos Hebreos capítulo 12, versículo 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa,
porque los que no son santos no verán al Señor. Dios es bueno y Él merece que vivamos, que nos esforcemos por vivir en su palabra y obedecerle. Pues queremos hacer una oración por ustedes, hermanos que nos escuchan, y que Dios traiga sanidad a nuestro interior. Padre, te agradecemos, Señor, infinitamente tu presencia, Señor, con nosotros y en este lugar. Gracias porque tu palabra, Señor, nos señala en qué fallamos, Señor, diariamente. No queremos conformarnos con este mundo y decir que es algo normal, sino queremos, Señor, mi Dios, arrepentirnos, confesarlo, Señor Dios, hacer morir nuestro yo cada día, Padre, y que tú hagas tu obra completa en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás guiándonos, conduciéndonos. Si está esto en tu palabra es porque nos amas y quieres que tengamos una vida santa y agradable delante de tus ojos. Te rogamos que nos ayudes a vivir cada día, Señor, Dios mío, conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos, conforme a tus deseos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.